Muchas gracias por invitarme aquí. Es un placer y un honor estar aquí, no solo por los años de pandemia, sino porque las ideas que voy a compartir con vosotros tienen que ver con el tema del Congreso y todas las ponencias que se hayan dado en este Congreso. Y mi ponencia se va a centrar en un proyecto y este proyecto se llama CLS Infra y trata de infraestructura de investigación. Yo creo que antes de entrar en los detalles de la presentación, yo tengo que hacer o dar alguna información sobre dar unas palabras sobre CLS. Y primero, ¿qué es? ¿Qué es CLS? CLS, or Computational Literary Studies. That's a relative... CLS, Estudios Literarios Computacionales, es una sigla inglesa que trata básicamente de hacer crítica literaria con metodologías computacionales. Puede parecer un poco raro porque la crítica literaria es muy subjetiva, es muy intelectual y es algo muy humano. Pero los desarrollos en las técnicas computacionales nos hacen entender que se puede hacer crítica literaria con informática. Y en crítica literaria computacional normalmente se usa muchos datos, mucha cantidad de texto y para analizar. Y yo dije que es una nueva área de estudios, pero si voy al pasado y hablamos del siglo XV, por ejemplo, Leon Battista, que es un humanista italiano, tuvo una idea de estudiar textos y en un capítulo de su tratado sobre el estudio de los textos, y en este capítulo dijo que hay algunos sonidos que se usan más en la literatura que otros, que hay algunas vocales, algunos sonidos que se pueden identificar más en algunos géneros de texto que en otro. Y son cosas que normalmente con los ojos físicos no se pueden ver. Y estamos hablando del siglo XV. Pero esta área de investigación empezó con un libro, Computation into Criticism, que se publicó en 1987 cuyo autor fue John Burroughs. Y lo que hizo John Burroughs fue separar las voces que se usan en las novelas de Jane Austen. Y John Burroughs comparó las voces de estos protagonistas en las novelas para ver las diferencias entre estas voces.
y podía ver que Jane Austen hace a veces que los protagonistas hablan de forma diferente. Esa es la primera vez que se pudo ver que se podía mejorar la crítica literaria con herramientas informáticas. Entonces, una mezcla de análisis literario y técnicas computacionales. Y por eso mencioné ese texto, ese libro. Y en los últimos 10 y 15 años, o 15 años, han habido diferentes textos, diferentes publicaciones que nos introdujeron el tema de la lectura distante. Y es una idea que dice que básicamente no hace falta abrir un libro para entender de qué trata el libro. Y dice, lo más importante es básicamente recopilar los metadatos del texto, no sé, el nombre del autor, las palabras claves, el contexto del autor, y con esta información, con estos metadatos, se puede entender el contenido del libro. Y se puede hablar del periodo literario, se puede hablar de género literario, se puede hablar de muchas cosas con metadatos. Por eso los bibliotecarios son muy importantes o tienen un papel muy importante porque nos proveen estos metadatos. Y esa es la idea que tenía Franco Moretti cuando habló de la lectura distante. Matt Jokers también hizo básicamente lo mismo hablando de del microanálisis. Entonces, lo que dijo es que se puede analizar los contenidos de muchas obras en el mismo momento. Y finalmente, en la misma línea, tenemos la idea de horizontes distantes. Y se puede ver cómo la literatura se desarrolló durante muchos años a través de un estudio de un montón de libros en periodos de tiempos amplios. Entonces, lo que podemos ver es que a veces pensamos que los estudios literarios tratan de leer el texto, pero no es siempre el caso. A veces se puede ver o se puede leer no solamente los textos, sino buscar información sobre los lectores y entender el contexto de la gente que lee los textos. Y es básicamente lo que hizo Carina Van Dalen. To crack the riddle of literary quality. So she wants to answer the question if there's any correlation between the literary Entonces, básicamente, lo que ella quiere hacer es ver si hay una relación entre los libros y las características del autor. Y hizo una encuesta con varios lectores y autores y pudo sacar conclusiones sobre sus preguntas de investigación. Y si quiero hablar de estudios literarios computacionales,
es importante hablar de la lingüística cuantitativa. Antes de los años 40 no había separación entre los lingüistas y los que estudiaban o hacían investigación en literatura, pero ahora hay una diferencia clara entre la lingüística y la literatura. Y el avance de la lingüística cuantitativa es también importante en los estudios literarios computacionales, porque nos permiten nosotros en literatura poder identificar algunas palabras en los textos y que al final nos van a ayudar a poder entender el contenido de esos textos. Entonces hay muchísimas cosas que se puede decir sobre los diferentes campos de investigación en humanidades. Entonces, hablé de la computación, la crítica, hablé también de la lectura distante, pero se puede hablar también de la estilometría. La atribución de autoría es una forma de estilometría que básicamente trata de identificar la autoría de un texto analizando las propiedades de un texto. Y es muy importante en los estudios literarios o la crítica, los estudios computacionales críticos. Y hubiera sido imposible hacer investigación sin los recursos lingüísticos, porque a pesar de hacer literatura necesitamos información lingüística y recursos lingüísticos para poder llevar a cabo investigación de crítica literaria computacional. Y hablé también del procesamiento del lenguaje natural y de las técnicas que se usan en procesamiento de lenguaje natural. Entonces, y dentro del procesamiento de lenguaje natural es importante identificar los verbos, los sustantivos y todas esas cosas para que las máquinas, los ordenadores puedan entender las diferentes partes del discurso. Y el aprendizaje automático también es importante. Lo que se llama el machine learning es muy importante porque permite al fin y al cabo pues ampliar las oportunidades de investigación en crítica literaria computacional. Cuando empezamos, por ejemplo, nuestra investigación, el deep learning era bastante diferente de lo que tenemos ahora. Entonces hay muchos avances en ese campo. Y finalmente se puede hablar del Big Data. Que, bueno, en la crítica literaria computacional a veces la idea es que realmente no se puede abrir todos los libros y leer todos los libros. Entonces, por eso es necesario confiar en los bibliotecarios, en los metadatos que nos dan, porque son mucha información y esa información nos puede ayudar a poder sacar conclusiones sobre los textos, los libros. Entonces, la crítica literaria computacional es un campo de investigación que tiene cosas que ofrecernos. Y la primera cosa que nos ofrece es esta metodología que se puede reproducir. Entonces se puede decir
cosas de forma objetiva. Entonces, es un poco más objetiva que la crítica literaria tradicional, con todas las aproximaciones estadísticas, las probabilidades, esas cosas. La segunda cosa que tiene que ofrecer la crítica literaria computacional es la escala. Y entonces lo que pasa es que podemos tener acceso a un montón de datos y tener la capacidad de analizar estos datos y lo que realmente sería imposible con la crítica literaria tradicional que se hacía de forma manual, básicamente. Entonces, ese es mi punto de vista personal. Pero lo que veo es que lo que estamos viviendo ahora se parece mucho a la revolución científica del siglo XVII con los inventos y básicamente en esa época pues había como conocimientos filosóficos y luego se combinó esos conocimientos filosóficos con conocimientos de física y química y así se pudo hacer los inventos que conocemos ahora. Entonces, la situación que estamos viviendo ahora es muy similar, es muy semejante porque estamos combinando dos métodos, el método tradicional y el método tecnológico moderno para llevar a cabo crítica literaria. Entonces, tenemos, además de los métodos tradicionales, tenemos ordenadores, máquinas, programas y tenemos también avances en metodología y tenemos muchos textos que podemos usar. Entonces hay una combinación del conocimiento técnico, de herramientas técnicas y también de metodología y de textos, y básicamente lo que nos permite llevar a cabo nuestros proyectos en este campo de investigación. Entonces, otra cosa que es importante decir es que es imposible trabajar individualmente en este campo de investigación o en general hoy en día es imposible trabajar solo. Es necesario tener compañeros en otras disciplinas para trabajar juntos. Por eso tenemos que hablar de las infraestructuras de investigación, porque esas infraestructuras no son solamente para las herramientas tecnológicas, sino también para hacer que la gente esté junta. Y es dentro de esas infraestructuras que podemos hablar de Daria y esas cosas. Cuando hablamos de infraestructura de investigación, la primera cosa que viene en nuestra mente son estas herramientas tecnológicas, básicamente. Pero tenemos la tendencia de olvidar que siempre hemos tenido infraestructuras en humanidades, infraestructuras como bibliotecas, revistas, editoriales. Esas son infraestructuras que siempre hemos tenido en humanidades. Entonces, tenemos constancia y sabemos más o menos lo que estas infraestructuras hacen y el papel que tienen en la sociedad. Entonces, el planteamiento es si en
las humanidades digitales necesitamos más que la biblioteca, las revistas y las editoriales. Y la verdad es que sí que necesitamos cosas más allá de estas infraestructuras tradicionales. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un diccionario del siglo XVII y XVIII del idioma polaco, y es un diccionario online. Entonces, es un elemento de estas infraestructuras que para hacer humanidades pues necesitamos diccionarios. Además de los diccionarios que ahora hay muchos que son online, necesitamos también corpus. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el caso del corpus ELSE. Y bueno, se desarrolló este corpus para estudios estilométricos y ahora se usa para varios propósitos. Entonces hay como 1.200 novelas en este corpus, que es importante también para varios tipos de análisis. Y hay también un corpus del teatro que se llama Draco. Entonces hay muchas obras de teatro de Shakespeare, el teatro francés, alemán, ruso. Entonces, la pregunta que tenemos es que hay un montón de colecciones en el mundo, pero no sabemos si la gente en otra parte del mundo se sabe de lo que se está haciendo en otras partes. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda es cómo se puede usar y estos proyectos en conjunto con otros proyectos. Entonces, CLS Infra, que es una infraestructura para crítica literaria computacional, empezó dentro del proyecto Horizon 2020 en Cracovia, en un instituto de investigación, un centro de investigación en Cracovia, y la UNED es más es una de las instituciones que colaboran con el proyecto. Y hay un montón de centros de investigación que colaboran con el proyecto. Y hablando de las infraestructuras, esa es la última parte teórica y luego voy a hablar del proyecto en concreto. En humanidades digitales y en crítica literaria computacional, pues tenemos una idea de la infraestructura, pues siempre hablamos primero de estas herramientas tecnológicas y también de las bibliotecas, de las editoriales y revistas, pero en humanidades digitales, pues normalmente cuando se habla de infraestructura, pues se puede hablar de varias cosas dentro de la idea de infraestructura. Entonces, en humanidades digitales es muy complicado decir lo que realmente la infraestructura perfecta tendría que ser. Entonces, es muy complicado dar una definición concreta de la idea de la infraestructura cuando estamos dentro del campo de humanidades digitales. En el proyecto CLF Infra, lo que hacemos es recopilar textos. Entonces, la gente la gente física es muy importante en el proyecto. Entonces,
nosotros no estamos recopilando corpus, sino lo que hacemos es buscar diferentes corpus y luego relacionarlos los unos a los otros y hacer que un corpus pueda hablar, relacionarse con otro corpus. Por eso se habla de conversión, que esos varios corpus tienen que hablar entre ellos, interactuar entre ellos. Y tenemos también la metodología, que son consideraciones teóricas, herramientas, y hay muchísimas herramientas de procesamiento de lenguaje natural que se puedan usar. Y básicamente pues lo que hacemos es desarrollar herramientas de procesamiento de lenguaje natural para estas investigaciones. Y finalmente pues hay redes de investigadores. O sea, nosotros lo que queremos hacer es establecer diferentes redes de investigadores a través de actividades como escuelas de verano, de formación y otras cosas. Entonces, tenemos varios tipos de entidades y así podemos establecer una red de investigadores. Tenemos diferentes tipos de data, herramientas y métodos. Entonces, lo que conectamos son estos 4 aspectos. Entonces, tratando de la metodología, no queremos reinventar cosas, sino que queremos hacer que la cosa funcione mejor. Entonces, me gusta esta representación porque se puede ver un poco la estructura del proyecto. Por eso me gusta esta imagen y la quise presentar aquí. Entonces, hablando del equipo de personas, pues tenemos a más de 30 personas y seguimos atrayendo a mucha más gente. Entonces, yo creo que al fin y al cabo vamos a tener más de 40 personas en el consorcio. Y es importante resaltar que la UNED forma parte de las instituciones que colaboran en el proyecto. Entonces, yo dije que crear redes de investigadores es uno de los objetivos más importantes del proyecto. Entonces, tenemos escuelas de formación que hemos llevado a cabo. Por ejemplo, en el año 2022, pues estuvimos en Praga hablando de herramientas de procesamiento del lenguaje natural. Tuvimos como 25 participantes allí en Praga y muchos más a distancia. Y en 2023 vamos a tener otra escuela de formación en Madrid y la queremos llevar a cabo en mayo. Y and focused on corpus and corpus queries, and it's also planned to take place in the spring of 2024. El año siguiente, en 2024, tendremos en 2024 otra escuela de formación en Viena y hablando más de corpus, de investigación en corpus. Y además de las escuelas de formación, hay otras formas de crear redes de investigadores. Y la TNA es una sigla que significa básicamente acceso transnacional. Entonces, es para básicamente permitir que la gente pueda ir a estancias en otras instituciones. Y ahora tenemos
6 instituciones y es posible ir a otra institución para llevar a cabo investigación. Para todos los que están en España, no pueden ir a la UNED, que forma parte de las entidades colaboradoras, porque es necesario moverse a otro país. Y bueno, hay universidades en Galway, Potsdam, Viena y en Praga. Y nosotros no estamos limitados en recibir a investigadores. O sea, tenemos las solicitudes abiertas para todo tipo de público, todos los que estén interesados en saber más del campo de investigación, básicamente. Y entonces, pues, los resultados. ¿Qué resultados tenemos en ese proyecto? Porque no recopilamos corpus, no tenemos bibliotecas que montamos, pues, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué son los resultados de nuestro proyecto? Pues primero tenemos un informe sobre la base metodológica de los estudios de crítica literaria computacional. Y básicamente se puede hacer un análisis de los métodos que se usan en este campo de investigación. O sea, es un metaanálisis básicamente, un análisis general de las diferentes cosas que se hacen dentro del proyecto. Y tenemos a un compañero de Ámsterdam que hizo un informe también sobre lo que realmente la gente quiere aprender, o sea, información sobre la gente. O sea, se hizo como una encuesta y se hizo preguntas sobre lo que les gustaría aprender, las necesidades que tienen en el campo de investigación. Y pues tenemos también unas ideas sobre los datos que tenemos, el panorama de los datos que tenemos, y básicamente es un análisis también de método. Y finalmente el resultado 6.1 es una recopilación de diferentes datos que tenemos, y básicamente eso. Y hay muchas más colaboraciones que vamos a tener, así que espero que hay muchísima gente que se va a querer apuntar en la escuela de formación que vamos a tener en Madrid. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por tu presentación, Machi. Y bueno, si hay alguna cuestión o pregunta. Thank you, Machi, for your talk. Gracias, Masi. Gracias por tu ponencia. Tengo dos preguntas. La primera, y me gustó que dijeras que la presentación, o sea, que las bibliotecas son un aspecto muy importante de las infraestructuras. Entonces,
¿por qué piensas tú que las bibliotecas son un aspecto importante de la infraestructura? Entonces, lo que pienso es que las bibliotecas son importantes porque nos ofrecen un montón de metadatos, o sea, información sobre los textos y los metadatos. Entonces, o sea, sobre todo cuando se tiene que comparar metadatos de una fuente con otros metadatos de otra fuente, entonces las bibliotecas juegan un papel muy importante en ese sentido y son cruciales. Y luego, pues, eso nos ayuda también, ¿no? En la crítica literaria computacional. Es importante también reconocer y resaltar que las bibliotecas no son solamente estos edificios, sino sus contenidos, o sea, lo que tienen dentro los catálogos de bibliotecas y las bibliografías y esas cosas. Tengo otra pregunta. I was also involved in similar, corpus collections, corpus creation, and we're very happy when we collect corpora of a couple of hundred novels. But in the library, through the digitization. Estuve involucrado en la recopilación de corpus y siempre nos gustó recopilar esos corpus. Pero en las bibliotecas nos dimos cuenta que sí, que a veces las bibliotecas recopilan estas fuentes, pero hay un desfase entre lo que necesitamos y lo que nos ofrecen las bibliotecas. Entonces, quiero saber si hay un desfase entre lo que ofrecen las bibliotecas y lo que necesitamos. ¿Cómo podemos establecer una relación directa entre lo que nos ofrecen las bibliotecas y lo que nosotros necesitamos? Porque al fin y al cabo, a veces nosotros tenemos que montar nuestros propios corpus. No tengo una respuesta para todos los casos. Veo más bien como un círculo vicioso, porque a lo mejor queremos tener digitalizado esto u otro, pero los bibliotecarios no saben necesariamente lo que nosotros necesitamos. Entonces es más bien mi esperanza, más que una respuesta clara, pero mi esperanza sería poderlo hacer en diferentes fases, paso a paso, organizando pues lo que ya está digitalizado. Se puede hacer una investigación porque es un recurso muy interesante. Y también al revés, ¿no? Que por ejemplo, si a unos investigadores les interesaría investigar más sobre temas del siglo XIX y no del siglo XVIII, pues que los bibliotecarios puedan enfocar su trabajo también en esto. Y mi esperanza es que durante la siguiente década tengamos un trabajo en esta dirección y que podamos unir las necesidades de las bibliotecas y de los investigadores. Hay una pregunta al fondo. Soy Lilian de la Universidad de Tartu. Mi pregunta es sobre la formación. Ha mencionado que todo el mundo puede registrarse para estas formaciones, pero me pregunto qué tipo de habilidades necesita la persona para participar. Esto es una buena pregunta
Por supuesto, depende de cada formación. Normalmente, en la última, por ejemplo, en Praga, que era una formación relacionada con la lingüística, no había una expectativa de que los participantes ya supieran sintaxis o ya tuvieran conocimientos lingüísticos. Pero en la práctica, si por ejemplo teníamos algunos participantes que sí tenían esos conocimientos, resultaba muy fructífero. Entonces es muy positivo si hay participantes que tienen conocimientos, pero no tenemos la expectativa de que ya los tengan. Sabemos perfectamente que no se puede saber sobre todo, ¿no? Pero creemos que siempre es mejor tener unos conocimientos bases de alguno de los temas que se van a tratar. Bueno, muchas gracias de nuevo.